Pues hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, es acerca del análisis e interpretación de los estados financieros. A ver, ¿a ti te gustaría descifrar en 20 minutos lo que un CEO tarda años en aprender y convertirte en la persona a la que todos acuden para entender la salud real de cualquier empresa? En esta serie de varios vídeos de solo 20 o 30 minutos, lo que quiero es enseñarte paso a paso y sin jerga contable a analizar e interpretar estados financieros de empresas gigantes como Microsoft, como Apple, ¿no? Como Amazon, y también de otras empresas europeas, empresas importantes, empresas asiáticas. Imagínate poder hablar el mismo idioma que un CEO o con un director gerente de alguna empresa, ¿no? Detectar en un vistazo puntos críticos de liquidez, de rentabilidad y de riesgo. Bueno, pues eso te voy a enseñar, sin aburrirte con teoría innecesaria, ¿no? Este curso va a ser muy, muy práctico. Asesorar a tu propia empresa a través de saber cómo analizar los estados financieros, ¿no? O prestar consultoría real, porque sabrás cómo una cifra de ingresos o un cambio de inventarios impacta en el valor y en la estrategia. Eso es lo que te voy a enseñar. Por ejemplo, invertir con ventaja competitiva, sabiendo exactamente qué esconden los balances, los flujos de caja de cualquier compañía, ¿no? de cualquier país o de cualquier sector. Pues esto te va, de alguna manera, saber analizar e interpretar los estados financieros, te va a dar estatus profesional, convertirte en ese perfil raro y muy buscado que domina la lectura financiera, ¿no? Bueno, pues eso va a elevar tu currículum, tu marca personal en otras dimensiones, ¿no? Así que vamos a empezar. Yo lo que quiero es que de una manera bastante didáctica puedas aprender lo que es el análisis y la interpretación de los estados financieros. Vamos a ver, te voy a enseñar teoría, pues teoría sumamente práctica, nada de paja, nada de teoría que no sirve, ¿vale? Así que lo que necesitamos es que mantengas este pequeño tiempo de 20 minutos para que luego seas... Bueno, esto en realidad va a ser el inicio. No necesito que sepas contabilidad. Si sabes algo de contabilidad, mucho mejor, pero no es necesario, no es un requisito. Yo te voy a enseñar, te vas a dar cuenta, es decir, vas a aprender contabilidad sin darte cuenta, ¿eh? Pues vamos a empezar. Los estados financieros de cualquier empresa básicamente son tres: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Yo te voy a enseñar a analizar los tres para que veas cómo se complementan, dónde encontrar tal cuenta hay un rubro importante, ¿dónde lo encuentro? La depreciación, en el balance, en el estado de resultados, en el estado de flujo efectivo. Es decir, vas a saber manejar lo que es la lectura, el análisis, la interpretación de los estados financieros. Cuando tú vas a una empresa y te entregan los estados financieros, pues es un documento de más de 200, 300 páginas. O si tú, por ejemplo, quieres invertir, quieres analizar una empresa, por ejemplo, como Microsoft, que en algunos momentos ha estado muy baja su acción y luego ha rebotado, pues para tú analizar los estados financieros de Microsoft, vas a internet, es público, porque todas las empresas que cotizan en bolsa, pues son públicos todos sus estados. Tú lo puedes bajar, descargar, pero son documentos de más de 300 páginas. ¿Cómo analizar un documento de esa manera? ¿Qué ver? ¿Dónde ir? ¿Cómo empezar? Y no solamente se analiza un año para que tú puedas saber realmente cómo está la empresa en ese momento. Yo lo que recomiendo es analizar por lo menos 10 años, 5 o 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque generalmente los ciclos de cambios económicos que se dan en la realidad, pues están dentro de los 10 años. Así que para que veas todo el cambio de un ciclo, pues analizar 10 años. Ahora, si no sabes cómo leer un solo estado financiero, que son cerca de 300 páginas, imagínate ahora 10 estados financieros de 10 años
de 300 páginas. Pues yo te voy a enseñar una manera sencilla, de forma didáctica, cómo es que tienes que abordar el análisis de los estados financieros. Pues yo tengo ya mucha experiencia, años de estar asesorando, administrando empresas de diferentes sectores, habiendo estudiado, habiendo hecho maestrías, especialidades en administración, en finanzas e inversión. Pues te voy a volcar todos mis conocimientos en estos cursos, que van a ser muy didácticos. Bien, pues empecemos. A ver, nosotros conocemos los estados financieros, o si no lo conoces, lo vas a conocer ahora. Por ejemplo, el balance general. El balance general es esto que ves en pantalla. Consta de dos columnas. En una columna que ves aquí está el activo corriente y el activo fijo, que forman el activo total de la empresa, ¿vale? Todo este activo, donde tienes, por ejemplo, maquinaria en el activo fijo, tienes cuentas por cobrar en el activo corriente, todo esto que has invertido en tu activo, ¿de dónde viene? Pues viene de esta otra columna. Lo has financiado de esta manera. Patrimonio, pues es las acciones, el importe que tú has puesto para crear tu empresa. Pasivo no corriente, generalmente aquí viene la deuda que has podido conseguir de los bancos. Y pasivo corriente es de los proveedores, ¿vale? Entonces, de esta manera te estás financiando tu empresa. Con patrimonio, pues es lo que has, como digo, ¿no? Lo que has aportado tú y tus socios. Y lo demás es deuda bancaria y deuda de los proveedores. De esta manera te estás financiando. Y esto es lo que llamamos estructura de capital. Esa palabrita muy específica, muy especial que utilizan los financieros, o por ejemplo, te pueden asustar en algún momento cuando dicen, a ver, dime la estructura, ¿no? La estructura financiera de esta empresa. Entonces, cuando escuchas eso de estructura, no solamente te están preguntando cómo se está financiando la empresa. Vamos a ver, por ejemplo, este gráfico. En este gráfico, por ejemplo, vemos en el pasivo corriente, pues es como te digo, proveedores y la parte corriente de lo que tienes que pagar a un banco. Por ejemplo, en un banco, si te da pues, un crédito de 100.000, 200.000 dólares, tú sabes lo que tienes que pagar anualmente. Lo que vas a pagar anualmente va en el pasivo corriente. Y el resto de deuda se anota en el pasivo no corriente, ¿vale? Y patrimonio es el capital propio, lo que has puesto, el capital de los accionistas. Entonces, esta es la estructura de capital. Entonces, ¿cómo estás financiando los activos? Pues estás financiando los activos con un importe de proveedores, con un importe de bancos y con un importe de capital de los accionistas. Puede ser el 30% o el 40% de capital social, capital del patrimonio, puede ser un 30% de préstamos en los bancos, ¿no? Y otro 30% de proveedores. Te estás financiando de esa manera. De esa manera has financiado tu activo corriente y tu activo fijo, ¿no? Ahora, siempre se cumple lo siguiente. Aquí puedes ver, ¿ves? En el cuadro de la izquierda, los activos, ¿no? En el activo corriente va el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Eso en todos los estados financieros. Básicamente es eso lo que va. Siempre vas a ver alguna cuenta adicional de acuerdo a los tipos de empresas, a los sectores, pero básicamente estas tres cuentas nunca van a faltar en toda empresa, ya sea una empresa americana, una empresa asiática, una empresa europea, una empresa latinoamericana, lo que sea. Siempre es así. Es una convención mundial. Y en el activo fijo que va, en la parte B, es el activo fijo, lo que veíamos aquí. Activo corriente, activo fijo. Pues, ¿qué va en el activo fijo? Va sobre todo la propiedad, planta, equipo, la fábrica, ¿no? El edificio de la fábrica, las máquinas de la fábrica, los equipos de la fábrica. Luego, también los activos intangibles. Por ejemplo, Coca-Cola, su activo intangible de Coca-Cola es su marca, sobre todo su marca. La marca de Coca-Cola tiene un precio, tiene un valor
Ese valor está puesto aquí como activos intangibles. Y luego el fondo de comercio. Ahora no te agobio con esto, el fondo de comercio, que en inglés le dicen el goodwill, el famoso goodwill, ya lo vamos a tratar en su momento. Y esto es lo que viene básicamente en lo que es el activo corriente y el activo fijo. ¿Y cómo lo estás financiando? Pues con lo que decimos, ¿no? El capital social, la deuda a largo plazo con los bancos y lo que es proveedores y la deuda corriente a un año de los bancos. Ese es el total pasivos. Y siempre, siempre, siempre se cumple esta fórmula que ves aquí. Es decir, el activo corriente más el activo fijo menos las cuentas por pagar, el pasivo corriente, menos el pasivo no corriente, que es deuda a largo plazo, ¿no?, a los bancos, te da lo que es el patrimonio, el capital social. Siempre se cumple esa fórmula. Tiene que estar bien cuadrado los estados financieros. Si aquí en el activo tienes 500, el pasivo también tiene que ser 500. Puede ser 300 de capital social, 200 del banco o 150 del banco y 50 de proveedores, total 500. Siempre lo del activo tiene que ser igual a lo del pasivo y esta fórmula se cumple siempre, ¿no? O sea, A más B menos C menos D te da el capital social. Es decir, todo el activo menos el total pasivo es igual al capital social. ¿Vale? Esto es bastante básico, hay muchos quizás ya lo saben, así que vamos a pasar adelante y los que no lo sabían pues ya lo saben y lo van a manejar mucho más rápido dentro de lo que viene. ¿Y cómo te presentan los estados financieros? Por ejemplo, cuando vas a analizar los estados financieros, pues generalmente la mayoría de profesionales lo analiza de esta manera. Ponen 10 estados financieros a poder analizar. Por ejemplo, desde 2014 hasta el 2023. ¿Vale? Y cada columna, pues en este caso, es el balance general, ¿no? Es el balance general de esta empresa de Netflix. Y cada columna es un año. El 2014 su balance general, ¿vale? Tenían en total activos 7.043 y total pasivo y patrimonio 7.043. Siempre tiene que ser igual, ¿no? Lo que te decía. El activo siempre tiene que ser igual al pasivo. En este caso, el activo de Netflix es 7.000 millones. Esto siempre está en millones. Aquí lo ves, que están viendo que las cifras están en millones. Entonces, son 7.043 millones de total activos y de pasivos 7.043 millones. Lo mismo. Y el patrimonio de ellos, o sea, el capital social, que es esta parte aquí, el capital social, pues de Netflix es 1.858 millones. Y el total pasivo, 5.185 millones. El total pasivo, lo que vemos aquí. Deuda de proveedores, de bancos, ¿no? El total pasivo, pues de Netflix es 1.858 millones. Y así, eso es el balance del 2014. Luego ves el 2015, el 2016, el 2017 y vas analizando. Esto de alguna manera te puede impresionar, te puede decir, esto, pues, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo empiezo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Esta primera charla es introductoria, es por eso que vamos a ver cómo empezamos a analizar. Y para eso vamos a hacer un ejercicio bastante didáctico. Aquí te presento 11 diferentes empresas y te presento sin que tú sepas qué empresa es cada una de ellas, ¿vale? Son 11 empresas donde te presento su balance. Cada columna es una empresa, ¿vale? Cada columna es una empresa. Y la 1 no es que sea la número 1 de las empresas, la más grande, no, sino simplemente está puesto así como columnas, ¿no? Para que tú sepas que son 11 empresas. Lo que quiero es que tú sepas cómo empezar a analizar los estados financieros de una empresa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la columna 1 es el balance de una empresa. Más adelante vas a saber qué empresa es. Lo que quiero es, ahora que aprendas, sin saber contabilidad, cómo empezar a analizar. Por ejemplo, simplemente utilizando
lo que es el sentido común, ¿vale? Por ejemplo, en la número 1, esta empresa, todos están al año 2023, ¿vale? Es su balance general. Como podemos ver, solamente estamos viendo aquí el total activos, ¿vale? El total. El pasivo está más adelante en otro cuadro, pero ahora vamos a solamente ver el total activo de esta empresa. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Vale? Y para eso lo único que tenemos que ver nosotros es qué cuenta son relevantes, qué números son relevantes, ¿vale? En un balance, como decíamos, siempre hay efectivo, cuentas por cobrar y inventarios, ¿ves? Siempre hay en toda empresa. En esta empresa, por ejemplo, todas son grandes empresas, ¿eh? Aparte hay otros activos corrientes, ¿no? Pero básicamente lo que hemos dicho, siempre en un balance general, en el activo corriente va efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. ¿Qué nos llama la atención de esta empresa? Esta empresa lo que nos llama la atención es, miren, no tiene nada de inventarios. ¿Cómo es posible que una empresa no tenga inventarios? ¿Qué tipo de empresa es esta? No le hace falta inventarios, ¿vale? Así que esta empresa, ¿qué modelo de negocio es? Ya te vas preguntando, dice, ¿qué modelo de negocio tiene esta empresa que no necesita inventarios? Pues vamos viendo, ¿qué más nos llama la atención de aquí? Vemos que en propiedad, planta, equipo tiene 109 mil millones. Pero fíjense en los intangibles. Los intangibles son 21 mil millones. Y no solamente eso, sino que tiene de fondo de comercio, bueno, en realidad 21 mil millones incluye los 20 mil millones de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque los activos intangibles es el fondo de comercio. Ahora, te explico el fondo de comercio. ¿Qué es el fondo de comercio o el famoso goodwill? No es otra cosa, es muy sencillo. Generalmente las empresas grandes o medianas crecen comprando otras empresas. Por ejemplo, suponte Coca-Cola. Coca-Cola es un monstruo. Va a un país y ve que hay una bebida que está siendo pues la líder de ese sector, de ese país. Entonces él le dice, te compro la empresa. O si no, pues me instalo y te hago competencia. Y yo soy un monstruo. Finalmente, pues esa otra compañía de esa empresa termina vendiéndole. Entonces, así va creciendo Coca-Cola. Se hace dueño de esa empresa. Entonces, al hacerse dueño de esa empresa, han tenido que pagar el importe que esa empresa le ha dicho. Bueno, han entrado a negociaciones y todo. Pues le ha pagado un importe. Entonces, eh, generalmente las empresas, ¿cómo se valoran? A través de los estados financieros hay un valor de la empresa, que es el valor en libros, pero nadie vende su empresa de acuerdo al valor en libros. ¿Por qué? Porque la empresa, el valor de la empresa es el valor a futuro. O sea, cuánto, por ejemplo, si tú tienes una empresa y dices, bueno, ahora mismo mi empresa, tengo tantos activos, tengo mi planta, mis equipos, tengo mi cuenta por cobrar, mi efectivo, pues sumo todo eso, sale 50 millones, vamos a ponerle, ¿vale? Pero yo no lo voy a vender a 50 millones. ¿Por qué? Porque estos activos que tengo, esta maquinaria, mis clientes, todo, cada año me producen cerca de 10 millones, por decir. ¿Vale? Entonces, si yo vendo a esta empresa 50 millones, le estoy regalando todos mis ingresos futuros. Entonces, lo que hacen las empresas es proyectarse más o menos a unos 10 años y decir, a ver, ¿cuánto ganaría en 10 años? Y todo eso le suman al valor en libros. Bueno, te estoy explicando de una manera práctica. Luego hay algunos pormenores más que se hacen para evaluar una empresa, algunas otras cosas que se ven, pero por ahora solamente basta con saber eso, que una empresa no se vende con su valor de libros, sino que proyectan sus ganancias más o menos a unos 10 años y pues le suman al precio de su valor en libros. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola le compra a esta empresa. Esta empresa vale en libros, por ejemplo, 50 millones, pero le dice, mira, te vendo esta empresa por 150 millones. Y si no quieren vender, pues le ponen un precio mucho más alto, ¿no? Suponte que hayan dicho 150 millones, vale. Coca-Cola acepta. O después de negociaciones, suponte que le ha dicho 180, han aceptado 150. Entonces Coca-Cola paga 150 millones. ¿Y qué es lo que pone Coca-Cola en sus estados financieros? ¿Cuánto de compra?
Esos 150 millones lo pone de esta manera. 50 millones, que es lo que valía exactamente la empresa en su valor en libros, que es lo único que se puede sustentar. Decir, bueno, yo he comprado tanto equipos, tanto me ha costado la fábrica, la planta, tanto, 50 millones. Y eso lo pone en sus estados financieros como compra de esa empresa. Y el resto, porque son 150 millones, el saldo de los 100 millones es el fondo de comercio. Es el fondo de comercio, es el saldo de más que pagó Coca-Cola. Eso es el goodwill, nada más. Eso es el fondo de comercio. O sea, lo que ha pagado de más del valor en libros por comprar una empresa. Entonces, como compran diferentes empresas, se va acumulando el goodwill, el fondo de comercio se va acumulando. Por ejemplo, esta empresa pues ha comprado muchas empresas, de tal manera que tiene 20.000 millones, 20.654 millones de fondo de comercio o de goodwill. Es lo demás que ha pagado por todas las empresas que ha comprado. Estos 20.000 están dentro de los 21.000. Ojo, ¿vale? Todo esto son intangibles. Entonces, esta empresa está creciendo a base de comprar otras empresas. Por eso que tiene una cantidad enorme de fondo de comercio, 20.000 millones. ¿Vale? Eso es lo que nos llama la atención en esta empresa. Está creciendo y ese crecimiento lo llaman en la jerga financiera, cuando tú ya entras al mundillo esto de las finanzas, vas a escuchar crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico. ¿Qué es el crecimiento inorgánico? Es justamente crecer comprando otras empresas. ¿Vale? Ese es el crecimiento inorgánico. Esta empresa pues está creciendo de esa manera, ¿no? Un buen crecimiento a través del crecimiento inorgánico, comprando otras empresas. Si tú no compras empresas, solamente te dedicas a tu negocio, ¿no? Que tu negocio es siempre, ese crecimiento es crecimiento orgánico. ¿Vale? Pues eso es la jerga de este mundillo financiero. Pasemos a la segunda empresa. ¿Qué nos llama la atención en la segunda empresa? Pues en la segunda empresa nos llama la atención, vamos a ver, ¿qué nos llama la atención? Miren, en la primera empresa tenían 109.000 millones de activo. Aquí esta empresa solamente tiene 9.000 millones de activo, de planta, equipo, ¿no? La fábrica. Pero nos llama la atención porque frente a sus activos intangibles es pequeño el activo fijo. Tiene 33.000 millones de activo intangible. Y de eso, 18.000 millones son sus compras, 18.000 millones. Esta empresa pues no utiliza tanto como muestra 109.000 millones, pero sí le gana en activos intangibles. O sea, esta más que la otra está creciendo. ¿Qué tipo de empresas? De verdad que nos gana la curiosidad, ¿no? De saber qué tipo de empresas son estas. Pues en su momento vamos a saber qué tipo de empresas son. Vamos a la tercera empresa. A ver, la tercera empresa, ¿qué es lo que nos llama la atención? Vamos a ver, tiene 101.000 de activo corriente. Sus cuentas por cobrar. Mira, sus cuentas por cobrar es la mitad. Estos dan al crédito muchísimo. De 101.000 millones, la cuenta relevante es 51.000 millones. Más del 50%. En cualquier empresa siempre se dice pues que tienes que tener bien controlado tus cuentas por cobrar, porque si no te pagan o tus clientes caen en una situación de iliquidez o se van a la quiebra, te hacen quebrar a ti, porque claro, no te pagan y ese es el 50% de tu negocio. Entonces eso nos llama la atención. Vamos a ver qué tipo de empresa es esa empresa, ¿vale? ¿Qué más nos llama la atención? Pues ellos, mira, no tienen mucho fondo de comercio, o sea, no crecen mucho comprando empresas. Ellos sí tienen bastante lo que es propiedad, planta, equipo. Lo que sí nos llama la atención, mira, es 75.000 millones de otros activos a largo plazo. Cuidado, a veces
aquí en los estados financieros, como en la jerga contable llaman, ¿no? Cocinar. Es decir, te ponen las cosas que no pueden sustentar o las cosas que han hecho mal en una cuenta que no se enteren de qué es. En este caso han puesto otros activos, pero no es un importe pequeño, es 75.000 millones. ¿Vale? Entonces eso es lo que llama la atención en esta tercera empresa. Entonces, ¿cómo saber qué es lo que está ahí? Porque es un importe importante, es casi como el activo, la propiedad planta de equipo. Entonces, esto se busca todas las empresas que cotizan en bolsa, que informan y tienen que informar por ley todos los pormenores, todos los detalles de su empresa. ¿Por qué? Porque los inversionistas, como estas empresas están cotizando en bolsa, los inversionistas quieren saber para invertir en esta empresa qué tipo de empresa es. Quieren saber cómo está el negocio, los detalles. Es por eso que ellos están obligados a informar todo. Entonces, ¿dónde está esta información de otros activos a largo plazo? En las notas a los estados financieros. Ellos tienen que presentar sus estados financieros, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo efectivo y luego explicar qué es lo que es cada cuenta. ¿Vale? ¿Y dónde van eso? Pues en las notas a los estados financieros. Ahora, ¿cómo se llama el documento que presentan ellos? Se llama el famoso documento 10K. Eso es otra jerga financiera. Cuando te dicen a ti, bueno, puedes descargar de internet el 10K de Microsoft. ¿Qué te están diciendo? Del 2023, ¿qué te están diciendo? Que descargues toda la información anual. 10K, K es anual, ¿vale? Toda la información financiera, donde están sus estados financieros, las notas de los estados financieros, la explicación de cómo ha ido el negocio, qué compañías han comprado, si ha habido cambio en la administración, han salido unos ejecutivos, han entrado otros, todo eso tienen que informar, todo eso va en el documento 10K, ¿vale? Así se llama. Pues ahí van las notas a los estados financieros y ahí se explican todos esos detalles de, por ejemplo, otros activos a largo plazo. Vamos a ver, en la empresa número 4, ¿qué es lo que nos llama la atención? Vamos a ver, tienen 172.000 de activo fijo, también tienen altas cuentas por cobrar, pero miren, aquí lo que me llama la atención a mí es su efectivo. Tienen cash, el 86.000 millones de cash, de 172. Es casi el 50% en efectivo. Esta es una buena empresa, pero que tiene una calidad enorme, porque tiene 86.000 millones de efectivo. Mire, propiedad, planta y equipo tiene, bueno, estos sí gastan muchísimo en lo que es planta y equipo, 276.000 millones de su, ¿vale? Del total, 276.000 millones en propiedad, planta y equipo. Tienen también, pero para lo que es planta de equipo es poco lo que son activos intangibles. Entonces lo que nos llama la atención aquí, esta empresa que es intensivo en capital, ¿no? Tienen que tener grandes maquinarias, muchas plantas de fabricación, debe ser una empresa de fabricación. Vamos a ver qué tipo de empresa es. Vamos a la empresa número 5. ¿Qué nos llama la atención? Mira, otra empresa que no tiene inventarios. Otra empresa que no le hace falta $1 de inventario. ¿Qué tipo de empresa es? Efectivo tiene 20.000 millones, tiene 33.000 millones de activo corriente, ¿vale? Y su total activo es 90.000 millones, porque todo esto es solamente activo lo que estamos viendo, ¿vale? Los pasivos luego lo vamos a ver. 90.000 millones es su total activo. De esto vamos a ver, miren, también nos llama la atención que no tienen mucha fábrica. No tienen muchos equipos, mucha maquinaria. No tienen solamente 3.000 millones. Lo que sí tienen es activos intangibles. 44.000 millones y 17.000 millones, que va dentro de los 44. 17.000 millones, casi 18.000 millones en fondo de comercio, en el goodwill. Han
compran empresas también compran empresas, pero no mucho. Es menos de la mitad de sus activos intangibles. Entonces, si no es fondo de comercio, ¿qué es lo que va en los activos intangibles? Pues generalmente va la marca, las patentes, generalmente va eso, las marcas y las patentes. Luego, lo que ustedes no sabían de repente es que se valora el grupo de clientes que tienen. Es decir, yo no sabía, bueno, hace unos años, que, por ejemplo, hay una empresa que tiene un nicho que ha captado, unos clientes que están años con ellos. Y eso se valora, es un activo intangible, porque cualquier empresa nueva que quiera entrar no va a poder competir si no tiene esos clientes, ese nicho de clientes. Ahora, para tener esa clientela, pues la empresa ha invertido publicidad, ha invertido en marketing, les ha dado una serie de beneficios, bueno, a través del producto mismo o del servicio, pues los tiene cautivos. Entonces, todo eso que ha hecho tiene un valor. Ahora, hay empresas que están dedicadas a valorar ese tipo de cosas. ¿Cómo se valora una marca? ¿Cómo se valora los activos intangibles? Pues estas empresas son empresas especializadas. Así como, por ejemplo, cuando quieres tú dar de baja unos activos, llamas a un perito. La ley te pide que hagas un peritaje antes de dar de baja un activo o dar de baja inventarios o cuentas por cobrar que ya alcanzan una cantidad importante que no los vas a poder cobrar, tienes que mandarlo a pérdidas. Y para poder hacer eso, pues tiene que haber un perito. Ellos tienen están validados por el gobierno porque han hecho una serie de cursos, de exámenes y todo, y han logrado obtener ese título de perito, ¿no? Entonces, ellos son los encargados de ir y verificar y hacen un informe, y ese informe, pues, tú adjuntas cuando haces toda esa venta de activos o sacas los activos de tu balance, ¿no? Lo mismo hay así empresas especializadas como estos peritos que se encargan de valorar los activos intangibles, como son las marcas, los clientes que tienen, etcétera. Entonces, eso es lo que conforman los activos intangibles, aparte de lo que es el fondo de comercio, que ya sabemos. Bueno, pues esta empresa, su modelo de negocio, aparte de no tener inventarios, no tiene casi, bueno, tiene poquísimos activos fijos, es decir, propiedad, planta, equipo, poquísimo. Lo que sí tiene es muchísimos intangibles, 44.000 millones. 44.000 millones frente a los activos a largo plazo, que son 56, miren, será pues más del 80%, cerca del 90% en activos intangibles. Entonces eso llama la atención. Vamos a la sexta empresa. La sexta empresa, pues mira, también no, no tiene nada de inventarios, ¿no? Pues lo que nos parecía raro que una empresa no tenga inventarios, hay varias empresas diferentes, porque son empresas diferentes, diferentes modelos de negocios que no necesitan inventarios. Ahora, fíjate, esta empresa, lo que me llama la atención y me preocupa es que tiene poco efectivo, 338 millones, porque eso está en millones, ¿no? Esto está en millones, 338 millones de efectivo, que no es cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de empresas grandes. Pero pues lo que tú vas a aprender es a analizar empresas grandes que cotizan en bolsa. ¿Para qué? Para que puedas invertir, multiplicar tu dinero, tener ingresos pasivos, ¿vale? Y si sabes analizar e interpretar estados financieros de grandes empresas, pues cuando vayas a asesorar una pequeña o mediana empresa, te va a ser mucho más fácil entender el negocio, mucho más fácil analizar sus estados financieros, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, pues son 338 millones de efectivo, pero frente a las otras empresas, pues nos parece poquísimo, ¿no? De efectivo. Y no tiene inventarios. ¿Qué más nos llama la atención de esta empresa? Propiedad, planta, equipo tiene poquísimo. Lo que sí tiene los activos, igual, los activos intangibles frente a su planta, equipo, pues es 6, 7 veces más los activos intangibles. Y el fondo de comercio
casi la mitad de los activos intangibles. También crece inorgánicamente, es decir, crece comprando empresas. Vamos a ver ya qué tipo, o más adelante, qué tipo de negocio es esto. Pues ya es interesante, mira, tenemos ya 6 empresas que queremos ver qué negocios son, cómo es que pueden trabajar algunos sin inventarios y otros tener tanto activos intangibles. Vamos a la empresa 7. La empresa 7, ¿qué nos llama la atención? La empresa 7. Pues mira, tiene 143 mil millones de activo corriente y de eso hay 2 cuentas que nos llaman la atención. El efectivo, 61 mil millones, y el otro es sus cuentas por cobrar. Mira, tienen una cantidad enorme de cuentas por cobrar, 60 mil millones. En ambas cuentas ya está el 90% del activo corriente. Pues si no sé cómo se está financiando esta empresa, pero tiene muchas cuentas por cobrar. Pero hay que decirlo también que su efectivo es grande, 61 mil millones. ¿Vale? Uy, pero ojo, miren lo que hay aquí. Esto tienen que ver porque también es muy importante. 100 mil millones en inversiones. 100 mil millones en inversiones. O sea, si esto lo sumas a su activo, a su efectivo, perdón, tendría 162 mil millones de efectivo. ¿Por qué? Porque estas inversiones ellos lo venden y ya tienen efectivo. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque tiene mucho efectivo. Esta empresa tiene muchísimo efectivo, genera mucho efectivo y lo que hacen es mantener 61 mil como efectivo cash en bancos y en caja y mandarlo el resto a invertir. O invierten en bolsa, invierten en bonos del gobierno americano, que es un activo, pues, una inversión segura, ¿no? Porque esos te pagan sí o sí. Pero claro, la rentabilidad pues es del 2, 3, 4% anual. Pero para 100 mil millones, pues mantenerlo ya con el poder adquisitivo está bien. Y sumarle unos 3 o 4% más al año, pues genial. Entonces, lo que hacen es invertir. Lo invierten, esto tiene inversiones 100 mil millones. O sea que esta empresa es totalmente, tiene una liquidez enorme, 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 enorme. 161 mil millones más que todo su activo corriente. Y otra cosa, crecen orgánicamente, o sea, no compran, no tienen activos intangibles. No tienen activos intangibles. Mira, qué interesante. ¿Qué empresa es? Ha crecido por su negocio absolutamente. No compra ninguna otra empresa. No ha comprado. Interesante, interesante ver esta empresa. Vamos a la otra, la empresa 8. Tiene, wow, también me llama la atención, 111 mil millones. Lo que esta empresa tiene en inversiones, ellos lo tienen en efectivo, en bancos y en caja. Y tienen inversiones solamente en 9 mil millones. También tienen, claro, inversiones, pero 9 mil millones. Si le sumamos al cash, tendrían 120 mil millones. Esta tiene 160 mil. O sea, es otra empresa buenísima. La empresa número 8, una empresa buenísima, buenísima. Tiene 48 mil en cuentas por cobrar. Esta sí trabaja con activos intangibles y con comprando empresas. Tiene 67 mil millones de fondo de comercio. O sea que ha comprado muchísimas empresas. Para tener 67 mil millones de fondo de comercio de goodwill, pues es una empresa que efectivamente ha comprado muchísimas empresas, ha crecido muchísimo comprando otras empresas. ¿Vale? Y el efectivo es una empresa muy boyante. La número 9. Miren, qué diferencia. Tiene solamente 4 mil millones de efectivo, que es enorme también, ¿no? 4 mil millones para nosotros. Bueno, mira, es pequeña al parecer. Tiene solamente 7 mil millones de activos. Pero total activos tiene 56 mil millones. De esos 56 mil millones, mira, 38 mil en maquinaria, planta y equipo.
Estos sí tienen bastante activo. Deben tener mucha maquinaria, muchas plantas. No crecen y no, bueno, tienen 3.000 millones de haber comprado empresas. Algunas han comprado, pero no es relevante, ¿vale? Lo que nos llama la atención entonces es eso, su activo fijo, su planta. Nada más, una empresa más o menos normalita, no nos llama casi nada la atención. Veremos de todas maneras qué empresa es. Y la número 10. La número 10, otra vez otra empresa sin inventarios. Es una empresa más pequeña, sin inventarios y no tiene activos tangibles. A ver, pero... Ah, no, activos intangibles sí tiene, activos intangibles, pero no ha comprado empresas. O sea que aquí debe estar la marca. A ver. Sí, activos intangibles. Solamente la marca, la licencia, las patentes. Bueno, es una empresa fuerte en patentes, en marca. Porque de los 38.000 millones, de total activos a largo plazo, 31.000 es de activos intangibles y casi nada de propiedad, planta y equipo. Mira, 1.000 millones. Frente a los 31.000 millones, pues, y no tiene inventarios. Vamos a ver qué empresa es. Y finalmente llegamos a la 11ª empresa. ¿Qué nos llama la atención de esta empresa? Tiene 13.000 millones de activo corriente, total 63.000 millones de activo total, ¿no? 49.000 millones de activo no corriente, activos fijos. Lo que nos llama la atención aquí es su maquinaria también, ¿no? Planta 38.000. 38.000 es mucho más del 50%, el 60% de lo que es su total de activos. Han comprado poco intangible, poco fondo de comercio, pero también de todas maneras han comprado por 4.000 millones, han comprado varias empresas, ¿no? Pero más allá de eso, casi es una empresa normalita. Bien, pues ha llegado la hora de ver qué empresas son. Vamos a ver qué empresas son. Vamos por la número 1. La número 1, mira, es Facebook. La número 1. ¿Por qué nos llama la atención la número 1? Porque no tiene inventarios. No tiene inventarios, ¿no? Y porque el fondo de comercio era alto. ¿Qué empresa es? Es la empresa que todos conocen y que todos están metidos todos los días en Facebook, ¿no? Que ahora se llama Meta, ¿no? Es una empresa de redes sociales. Total inventario 0. Ahora, ojo, ustedes se dan cuenta, todas las cifras están convertidas a porcentaje. El total de activos es el 100% y de acuerdo a eso van el resto de porcentajes. Por ejemplo, efectivo es el 28,5% de efectivo. Todo está en base al 100% que es lo total de activos. Total activo corriente es el 37% y a largo plazo el activo a largo plazo es 62%, sumado es el 100%. ¿Vale? Entonces todas las cifras están en base al 100% que es el total activo. Pues entonces, Facebook es esta empresa que no necesita inventarios, por supuesto, es un modelo de negocio que no necesita inventarios. O tú, ¿qué inventarios podría tener? ¿No? Es Facebook. Y vemos su fondo de comercio, en realidad es el 9% nada más, ¿no? El 9.3%, que es activos intangibles, el 9% es el fondo de comercio, ¿vale? Y la propiedad tiene 47%, que es alto. Ahora vamos a ver qué propiedades es. Pues vayamos a ver Facebook. ¿Cómo es su modelo de negocio de Facebook? El modelo de negocio de Facebook, fíjense que el 97% es publicidad. La mayor parte de los ingresos de Meta, de Facebook, provienen de la publicidad. El 97%, claro. Por eso que no tiene inventarios. Ahora, imagínate la cantidad de usuarios de Facebook. Todo el mundo está metido todos los días en Facebook, todos los días. Pues por eso que ganan publicidad, ¿no? Publicidad, el 97% de sus ingresos provienen de la publicidad, ¿no?
a través de Facebook, de Instagram, es dueño de Instagram, o sea, dentro de la empresa está Instagram, han comprado Instagram, han pagado una enormidad por Instagram, por eso tiene un fondo de comercio alto, el Messenger, han comprado el Messenger y el WhatsApp. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en WhatsApp todavía no está monetizando, es decir, casi no están recibiendo ingresos por el WhatsApp, pues tú entras al WhatsApp, puedes chatear y no pagas nada, no pagas absolutamente nada. Pero ya llegará el día en que empiecen a monetizar, empezarán a poner algún coste. Ya lo están haciendo a través de las empresas, por ejemplo, ¿no? A través de las empresas, sí, los WhatsApps ponen publicidad, creo que tienen algún coste, ¿vale? Pero sobre todo es la venta de anuncios personalizados, ¿no? Y ellos recopilan datos, pues, de todos los usuarios. Lo que hace Google, lo que hacen todos los que tienen grandes comunidades, millones de usuarios, ¿no? Millones de personas que están metidos en sus aplicaciones todos los días, pues conocen qué es lo que compras, qué es lo que lees, qué es lo que comes, ¿no? Cómo vistes, todo eso tienen ese conocimiento porque estás metido en las redes sociales y ellos pueden ver qué es lo que estás comprando, qué es lo que estás comiendo. O sea, vas a un restaurante, saben a qué restaurante has ido. Compras un libro, sabes qué libros has comprado. Lo descargas de internet, saben lo que has descargado. O sea, entonces, su publicidad puede ir mejor dirigida, de acuerdo a tus gustos, ¿vale? Yo antes, cuando recién salía esto de internet, ¿no? Y se hablaba hacer publicidad por internet, pues yo decía, no, eso cómo es posible. Si cuando haces publicidad por la televisión, sabes realmente, de acuerdo a los programas, de acuerdo a los horarios de los programas, es que ponen la publicidad, ¿no? Los medios que llevan la publicidad a las empresas, pues contratan con los espacios de televisión y saben qué horarios, qué franjas horarias está para ese público. Si es venta de, por ejemplo, de ropa deportiva, saben ellos en qué franja horaria los jóvenes están viendo la televisión, por ejemplo, ¿no? Los que necesitan muchos implementos de las botas de fútbol, los chándal, bueno, una serie de ropa deportiva, pues dicen, bueno, contrato esta publicidad en tal televisión, en tal canal, para esta franja horaria. Entonces hacen todo su pauteo de medios, ¿no? Pero yo decía, en internet, ¿cómo vas a poder hacer eso? O sea, no hay forma de estirar el dinero. No, es todo lo contrario. Más bien, si tú eres una empresa que quieres pagar publicidad por internet, vas a saber exactamente cuántos han visto tu publicidad, cuántos han hecho clic, eh, cuánto tiempo han permanecido viendo ese spot de publicidad, ¿no? Entonces, tienes todo el detalle y puedes ver si está realmente generando ingresos esa publicidad, si te está siendo útil y en qué porcentaje te está siendo útil esa publicidad. Es decir, a través de internet está mucho más detallado, porque tienen costo por clip, costo por mil, ¿no? Clip. O sea, de esa manera, por ejemplo, Facebook cobra a los anunciantes, ¿no? En función de cuántas personas hacen clic en los anuncios o de cuántas veces se muestran los anuncios. O sea, es mucho más efectivo hacer publicidad por internet que por la radio, por la televisión, ¿no? Ahora, ¿qué más es Facebook? ¿Cuál es su modelo de negocio, ¿no? Aparte de la publicidad, tiene otras cosas. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí lo que es están reunidos en una mesa de directorio o es una empresa. ¿Qué pasa? Que de ahí, pues, puede ser una persona física que está ahí y los demás son virtuales. Es decir, tú tienes una empresa que se ha expandido a nivel internacional, ¿no? Tu negocio está en España, por ejemplo, pero tienes sucursales en Brasil, tienes en Suiza, tienes en Perú, en China, bueno. Y ahora, a través de esta plataforma de internet, de Facebook, puedes hacer reuniones con todos tus gerentes sin tener que viajar allí, sino que a través de la pantalla, a través
de una forma virtual. Es como si todos se apersonaran a, a esa mesa de directorio. Y los tienes ahí. Esa es lo que nos da la tecnología, y lo que Facebook ha convertido a través de Meta, pues va a dar esas posibilidades. Ahora mismo ya existe eso, pero tiene un coste, ¿no? Algunas empresas lo están utilizando, pero en el futuro pues muchísimos harán eso, y el coste bajará muchísimo para que tú con tu pequeña empresa puedas expandirte y poder tener reuniones de esa manera, ¿no? Lo otro que tiene es los servicios del metaverso, ¿no? Por ejemplo, tienen esto que es el visor Oculus, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que ves ahí en la pantalla. Este chico está está viendo, ¿no? Es como un juego. Por ejemplo, ahora mismo hay muchísimos jóvenes enganchados y conectados a los juegos por internet, ¿no? Hay muchísimos juegos buenísimos, y pues los jóvenes están pagando ahí a internet. Si no están en su casa, están en estos centros donde te ofrecen, allí entras y pues están horas jugando, ¿no? Los juegos. Pero esto es mucho más allá. Te presentan toda una historia donde tú estás viendo con esta máscara o con esta lente que está puesto ahí, que le llaman el Oculus, visor Oculus, que es de Facebook, de Meta, donde te presentan toda una historia, donde no solamente ves la historia, sino que tú puedes entrar a ser parte de esa historia. No sé si ustedes han visto la película Origen, ¿no? Esa película Origen te muestra una realidad que va a ser ya muy común en unos años más adelante, donde te van a vender que son más que juegos, son todos historias muy interesantes, donde tú vas a formar parte de eso. O sea, es una realidad virtual, y así lo llaman, la realidad virtual o la realidad aumentada. Es decir, van a crear juegos o situaciones donde tú eres el protagonista allí, y es una realidad muy favorable a ti. Es toda una historia, es como un juego, es una aventura, donde imagínate si en un juego de estos que los chicos se paran en internet horas, imagínate con esto, van a pasar horas de horas allí. Y si tú tienes, como ocurre muchas veces, una vida que es muy penosa, que a nadie le gustaría vivir tu vida, tienes deudas o tienes, no sé, has construido mal tu historia, tu vida, no te gusta lo que estás viviendo, pues te metes a una realidad virtual de esta, con estos lentes o estos juegos, donde generas una realidad aumentada para ti, una realidad virtual diferente, muy positiva para ti. ¿Te va a gustar estar allí? Y yo creo, así como hay gente tirada en las calles en algunos países, ¿no? Drogadictos que están allí tirados, en el futuro quizás habrá gente tirada ahí con sus lentes estos, con sus visores Oculus, pues horas de horas, días sin comer. Pues no van a querer salir de esa, así como esta película con Leonardo DiCaprio, que es el actor. La película se llama Origen. Confunde su realidad. Cuando ya se mete a esta realidad aumentada, llega un momento en que no sabe realmente cuál es la realidad real. Aquí sí vale la redundancia. La realidad virtual llega a ser tu realidad, ¿no? ¿Te gusta más estar en esa realidad virtual, que tú lo puedes de alguna manera controlar? Que en ese momento, claro, se ve que en esta película Origen, pues ya se desvirtúa y piensa que, o es más, sobre todo la esposa, generalmente, pues es muy bonita, pues no se entiende al final cuál era la realidad, si era la de su esposa o era la de él, ¿no? Porque confunden las realidades. Así que todo eso, pues, es el negocio de Facebook. O sea, tiene mucho por crecer, Meta, Facebook. Vámonos a... Bueno, ya finalmente, para terminar con esto, con Facebook,
que ¿por qué no tiene inventarios, ¿no? A diferencia de otras empresas que fabrican productos físicos, pues no vende ningún producto. Su modelo de negocio se basa en la venta de espacios publicitarios y en el uso de plataformas digitales. O sea, no necesita mantener ningún inventario. Los únicos productos físicos que maneja, como los visores óculos, representan una parte muy pequeña de su negocio, ¿no? Por ahora, más adelante seguramente sí va a formar una parte importante. Al no tener inventarios físicos de productos para vender, pues sus costos operativos se reducen tremendamente, lo que contribuye a su alta rentabilidad, ¿no? Así que ellos se centran en la publicidad, ¿no? Basada en los datos y en su plataforma. Eso es lo que es Facebook, ¿no? Si veíamos aquí, pues decíamos, ¿qué empresa es? Ahora ya lo sabemos. Vamos a la empresa 2 y con esto por ahora terminamos y hacemos un descanso. La empresa 2, ¿qué empresa es la empresa 2? ¿Qué empresa creen que es? Pues efectivamente es Coca-Cola. En el caso de Coca-Cola, los rubros de activos intangibles y fondo de comercio, el goodwill, representan una parte significativa de su balance consolidado, ¿no? Esto es común para empresas multinacionales con marcas globales fuertes, sus activos intangibles y el fondo de comercio, ¿no? Los activos intangibles, el 34% del total activo, ¿no? ¿Qué es generalmente? Pues es las marcas y la propiedad intelectual. Ahora, el valor de la marca de Coca-Cola pues es tremenda, ¿no? Yo recuerdo cuando fui de excursión en Perú, nos fuimos de Lima a Cusco, pues demoraba más o menos 13 horas, ¿no? Con el autobús nos fuimos de excursión, terminábamos ya la ESO, la secundaria, y todos pues nos fuimos como un viaje nos regalaron nuestros padres, como despedida, porque ya se terminaba la etapa colegial, ¿no? Luego ya tenías que ir a la universidad o bueno, hacer tu vida o trabajar, lo que sea. Se acababa esa etapa muy bonita, muy importante del estudio y nos fuimos todos los chicos con el autobús a Cusco. Pero en el trayecto, este se había ido por la parte de la sierra, ¿no? El chofer. Y llega un momento donde se había perdido. Entonces, estábamos por Ayacucho, que es una provincia grande de Perú, departamento grande. Y estábamos por una carretera donde era una carretera de tierra y llegamos a una bifurcación. O sea, se abría en dos la carretera. Entonces no sabíamos si ir por la derecha o por la izquierda. Y este se había presentado en la carretera un zorrillo y él iba persiguiendo al zorrillo. Entonces el zorrillo se mete por la derecha y él pues dice, bueno, él me está indicando el camino, es el chofer, y se mete también por la derecha. Y nos perdimos más. Llegamos a un pueblito perdido en el tiempo, un pueblito, pero que se llamaba, hasta ahora me acuerdo, porque fue una anécdota tremenda, Cangallo se llamaba ese pueblo, que solamente había una tienda al público, una tienda de comercio, ¿no? Y estábamos, claro, con hambre, con sed, porque este hombre se había perdido con el autobús. Entonces bajamos a esa tienda para comprar algo, ¿no? Y era muy pequeñita, pues lo único que podemos comprar para comer eran los atunes que venían envasados y bebidas. Habían varias bebidas, pero claro, no conocíamos. Y claro, vimos ahí Coca-Cola. En un pueblito perdido había Coca-Cola, imagínate. Claro, por supuesto, nos vaciamos la tienda de Coca-Cola, pero todo el mundo compró Coca-Cola porque los otros bebidas no sabíamos cómo lo habían hecho, etcétera, ¿no? Entonces Coca-Cola, imagínate, es una compañía conocida a nivel mundial. Hay Coca-Cola en todos los lugares impensables, siempre habrá una Coca-Cola. Entonces es una marca fuerte, conocida, y eso se valora. Y eso pues tiene un gran valor en sus intangibles, por eso que llega al 34% del total del activo, ¿no? Vamos a ver exactamente, es la número 2. Teníamos 33 mil millones de
intangibles. Dentro de esos son 18.000 millones lo que es el goodwill, que son lo que hemos dicho, el exceso que ha pagado por la compra, ¿no? Pero el resto, ¿vale?, es que son 15.000 millones, es lo que es la marca, ¿no? La marca y otros, sus clientes, por ejemplo, ¿no? Sus clientes. Entonces, eso es. Ahora, la Coca-Cola, la empresa posee muchas otras marcas como globales también y regionales, como Fanta, como Sprite, ¿no? Powerade, entre otras, ¿no? Y todas estas marcas están protegidas, claro, por derecho de propiedad intelectual, ¿no? Incluyen patentes, derechos de autor, nombres comerciales, fórmulas secretas, la famosa fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Bueno, eso es la empresa Coca-Cola, sus patentes, sus fórmulas, las relaciones contractuales y derechos de distribución. Mire, Coca-Cola opera a través de una vasta red de embotelladoras en todo el mundo y muchas de estas relaciones están respaldadas por contratos de largo plazo que le dan exclusividad en ciertas áreas geográficas o mercados. Estos contratos también son intangibles, o sea, esas empresas que te decía que son como empresas especializadas, como peritos, son los que se encargan de valorar. Entonces le dan un valor a estos contratos exclusivos que tiene Coca-Cola con diferentes distribuidores en diferentes partes del mundo. Es por eso que es difícil que haya otra empresa. Pepsi le hace competencia, pero realmente no está a la altura de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es a nivel mundial y está muy posicionada, pues tiene un nicho de mercados a través de estos contratos totalmente protegidos, ¿no? Entonces eso tiene un valor. Y todo eso va sumándose, aparte de sus patentes, de sus fórmulas que también están valoradas, pues llega a esa cantidad que hemos visto, ¿no? Más o menos de 15.000 millones. ¿Vale? El fondo de comercio de 18.000 millones, ¿no? Que es el 19% del total activo. Esto es comprando empresas, ¿no? Lo que hemos visto, que va a compra, ha comprado diferentes empresas, por ejemplo, ha comprado Zumos, ha comprado Fanta, ha comprado Sprite. Y ya lo hemos mencionado, ¿no? Que la parte, pues que no es valor en libros, todo eso adicional que le han cobrado, todo eso va al fondo de comercio o al famoso goodwill, ¿no? Que es en inglés el fondo de comercio. Es un activo intangible, especial, que aparece siempre en el balance de una empresa cuando se adquiere otra compañía por un valor superior al valor contable de sus activos netos, ¿vale? Eso es el fondo de comercio. Pues están las marcas adquiridas, las empresas embotelladoras. En términos simples, el fondo de comercio representa el valor extra que Coca-Cola ha pagado en sus adquisiciones, pues es muchísimo. Eso es lo que es Coca-Cola. También, pues imagínate, ha comprado Stevia. Stevia, todo el mundo estaba pues diciendo, ya no quiero Coca-Cola, ahora quiero es una bebida pues natural y todo. Pues se metieron a Stevia. Ahora, tiene cuentas por cobrar versus cuentas por pagar. Las cuentas por cobrar de Coca-Cola. Tiene cuentas por cobrar 3.4 mil millones de dólares. Esto generalmente incluye ventas a distribuidores, minoristas, cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son 15 mil millones. Aquí sí tú te puedes dar cuenta. Porque generalmente lo que te enseñan en la universidad, en todos sitios, es que tienes que tener calzada tus cuentas por cobrar frente a tus cuentas por pagar. Si tienes que pagar 1 millón, tienes que tener por cobrar 1 millón. Pero fíjate en Coca-Cola, que es la tercera empresa que estamos viendo. Pone aquí cuentas por cobrar 51 mil millones. 51 mil millones, ¿no? Y vamos a ver sus cuentas por pagar, que están aquí en lo que es el balance de la tercera empresa. Deuda capital, esto es pasivo corriente, total pasivos, acciones dentro de deuda, comunes, vale. Cuentas por pagar. A ver. 52.000. 52. No, perdón, estamos hablando de la segunda empresa. ¿Ven? Claro. Perdón. Estamos hablando de Coca-Cola, que es la segunda empresa. Mira, tiene 15.000 millones
por pagar, cuentas por pagar. Y sus cuentas por cobrar de la segunda empresa, a ver, total cuentas por cobrar son 3.000 millones. Miren la diferencia. Tengo por cobrar 3.000 millones, sin embargo, tengo por pagar 15.000. Es demasiado, ¿verdad? Estoy desfasado. ¿Cómo voy a poder pagar 15.000 si solamente tengo 3.000? Te dices tú, Albert. Estás aprendiendo a analizar estados financieros y claro, te llama la atención eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pero si miras bien, y esto es lo que estamos aprendiendo ahora, vamos a ver lo siguiente. Que en sus estados financieros, esto de aquí, mira, aquí están las cuentas por pagar y gastos acumulados, 15.000 millones. Pero en realidad las cuentas por pagar son 5.000. 5.000 nada más. El resto son gastos de marketing acumulado, compensación acumulada, otros gastos acumulados y así llegamos a 15.000. Es decir, debe o tiene por cobrar 3.000 millones y tiene por pagar 5.000 millones. No está tan desfasado. Si fuera realmente por pagar los 15.000 millones que hemos visto, pues ahí sí no preocuparía. Pero tiene solamente 5.000 millones por pagar. ¿Vale? Eso es lo que nos dan las notas a los estados financieros, las notas. Como te decía, el documento 10K no solamente te muestra los estados financieros, sino que te muestra el detalle. ¿Y dónde? Pues en las notas a los estados financieros. Entonces, las cuentas por cobrar, que son 3.410, que podrían estar desfasadas frente a los 15.660, no es tanto. Los 15.660 pues son lo que acabamos de ver, que no es tanto, que simplemente es estos 15.000 pues se reducen a cuentas por pagar efectivas 5.000 nada más, ¿vale? Esto está en las notas de los informes en los 10K. Pues de esta manera es el modelo de Coca-Cola. Como vemos, es una empresa muy fuerte en marcas, muy fuerte en clientes, ¿vale? Si bien es cierto que lo que veíamos aquí, que tiene activos intangibles, 33.000 millones, 18.000 es por el Fondo de Comercio y los otros 15.000 es por sus marcas, sus patentes, sus contratos que tiene, ¿no? Y los 18.000 por la cantidad de embotelladoras, empresas que ha comprado a nivel mundial, ¿no? Y sus cuentas por cobrar, frente a sus cuentas por pagar, pues son eso, de 3.000 a 5.000 millones nada más. Entonces, como te das cuenta, es muy, muy importante de esta manera poder saber analizar los estados financieros. Estamos recién empezando a aprender. Y una mejor forma de aprender es ver la realidad de empresas que están conocidas y que están funcionando en el sector empresarial. Y estamos viendo cada empresa, qué tipo de negocio, ¿no? Pues viendo por porcentaje es mucho mejor cómo podemos descubrir qué cuentas son las relevantes. Acá vemos de Coca-Cola, estábamos viendo el anterior de Facebook, ¿no? Que no tiene inventarios, y así vamos a ir viendo las siguientes empresas, ¿vale? Por ahora lo mantenemos un poco en secreto. Bien, pues aquí vamos a hacer una pausa y luego vamos a regresar con el siguiente vídeo. Vamos a ver muchísimas empresas, ya nos vamos a dedicar solamente a ver en el siguiente vídeo pues las 9 restantes empresas, ¿vale? Hasta ahora, chicos.